6:59. 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes 11 de agosto, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a las personas que siguen el contenido del Sol de la Mañana a través de las redes sociales y a los canales que están con nosotros a partir de las 9 de la mañana, que son Teleuniverso y el Canal 24. Buenos días a todos y a todas. Entonces, mi principal tema, aunque todos los temas que tengo aquí son importantes, pero mi principal tema es una pregunta a la que yo he estado tratando de buscarle explicación. Ayer llamé a varios intelectuales para tratar de buscar explicación a esa pregunta. Y ese es mi principal tema. ¿De dónde surgió la inquina de Héctor Inchausti Cabral contra Balaguer, que produjo el discurso más desconsiderado de las transiciones democráticas dominicanas, que fue el discurso de toma de posesión de Antonio Guzmán Fernández, escrito por Héctor Inchausti Cabral, donde Guzmán le dijo a Balaguer cosas que Guzmán no sabía que le había dicho? Y no ha habido en las transiciones democráticas dominicanas nada más humillante y desconsiderado que ese discurso de transmisión de mando de Antonio Guzmán Fernández. Entonces, está esa pregunta, pero están otros temas también que son las nuevas designaciones, la mayoría de ellas ya esperadas por que ha hecho el presidente Abinader. Están las explicaciones que ha dado Flavio Darío Espinal sobre el nuevo aeropuerto privado y algunas pinceladas sobre Mike Pompeo, temas que no todos necesariamente tendríamos el tiempo de agotarlo, pero bueno, haremos el esfuerzo. En primer lugar, estos dos temas lo trato con la mayor brevedad. Hay un titular que dice en el día de hoy que el presidente nacionalizó el 9% de los 8.700 afectados por la sentencia. El que habla de afectado por la sentencia recurre a un error en el que se persiste, a pesar de que la lectura de la sentencia lo puede aclarar. La sentencia 168-13 no afectó a una sola persona, no afectó absolutamente a nadie, porque esa sentencia no fue la que determinó que las personas nacidas en el territorio nacional que fueran hijos de personas en tránsito no conservaban el derecho de la nacionalidad por jus sanguinis. Esa no fue la sentencia que determinó eso. Eso lo determinó una sentencia de la Suprema Corte en el año 2005. Lo he repetido varias veces. ¿Por qué? Porque antes de tener un tribunal constitucional, todo lo que fue juzgado en materia constitucional por la Suprema Corte de Justicia adquirió el carácter de lo definitivamente juzgado. Cuando la señora de Guis fue a hacer un reclamo ante el Tribunal Constitucional, ya había una sentencia de la Suprema Corte que era definitiva. Lo que hizo el Tribunal Constitucional fue tratar de que se le buscara solución a lo que esa sentencia había ya determinado, la del 2005. Y le dijo a la señora de Guis, ante ese amparo que ella fue ante el Tribunal Constitucional: señora de Guis, usted, en virtud de la sentencia de la
Suprema del 2005 y de lo que dicen nuestras constituciones desde el año de 1929, no tiene derecho a la nacionalidad dominicana por la vía del jus soli. Usted no tiene derecho a eso. Pero como esta situación suya es la situación de muchas personas, entonces la sentencia conminó al Estado dominicano a buscarle una solución al problema de la señora de Guiss y a todos los que estuvieran en la condición de la señora de Guiss. Y si algunas personas hoy han conseguido derechos que no tenían, se debe a la ejecución de esa sentencia. Pero no fue esa sentencia la que hizo esa determinación. Por lo tanto, cuando se habla y se titula que afectado por la sentencia, se incurre en la repetición de una mentira. Porque, repito, esa sentencia no afectó absolutamente a nadie, sino que se refirió a situaciones de hecho y planteó soluciones para esas situaciones de hecho. Combinó al Estado dominicano a buscarle soluciones a esas situaciones de hecho. Entonces, por otra parte, quiero saludar la inauguración de las instalaciones de lo que será la nueva penitenciaría de La Victoria. El presidente Medina la inauguró ayer. Este es un complejo penitenciario construido con una inversión de 6.966 millones en la comunidad de Las Parras del municipio de San Antonio de Guerra, que va a sustituir la vieja cárcel de La Victoria, entonces, que tenía pues más de 5.000 reclusos ahí hacinados. Estas personas ahora pasan en otras condiciones a esta penitenciaría. Eso es realmente solamente un hecho de avance. Eso nada más es avance. Sin embargo, todo aquí está sujeto a críticas y a cuestionamiento. El señor Roberto Santana, que desde hace tiempo tiene serias diferencias con este tema, desde que perdió mucha influencia en el manejo de este tema alrededor del caso Odebrecht, pues dice que la obra es un gallinero y que fue construida en violación a las recomendaciones de la ONU. Fíjese cómo una persona que se supone que sabe que el Estado dominicano es un Estado soberano, habla de que una cosa se hizo en violación a recomendaciones de la ONU. ¿Y cómo pueden ser violadas? ¿Cómo es que en violación a recomendaciones de la ONU? Una recomendación, usted la acoge de manera total, la acoge de manera parcial o no la acoge, y al no acogerla, un Estado soberano no está violando absolutamente nada. Sí, no está violando absolutamente nada un Estado soberano al que un organismo internacional le haga cualquier tipo de recomendación, que no siempre son regidas, digamos, por intereses altruistas, pero bueno, son recomendaciones, pero que la siga o no la siga, por cualquier otra situación. El Estado no está violando absolutamente nada. Yo no sé cómo una gente se atreve a plantear eso, de que está violando. ¿Pero y violando de qué? ¿Violando de qué? Usted podrá decir que no siguió esas recomendaciones, pero no ha violado nada. Entonces, y no sé si esas recomendaciones eran mejores, pero no ha violado nada. Entonces, es lo que tiene que ver con eso. Pero bueno, vámonos a los otros temas. Vamos a los otros temas. En primer lugar, bueno, Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, ya lo sabíamos, incluso lo habíamos dicho. Éxito, Orlando, en esta gestión como ministro de Medio Ambiente, uno de los hombres que más batalló por la victoria del Partido Revolucionario Moderno, el PRM, y estoy seguro que Orlando allí va a hacer una labor como la que la sociedad requiere. Entonces, Eduardo Sanz Lobatón va a la dirección de aduanas, lo sabíamos también, formidable elección la de Eduardo Sanz Lobatón,
y sé que allí se va a emplear a hacer un trabajo en beneficio de las recaudaciones que aporta aduana, pero también en agilización de todos los trámites de comercialización, etcétera, porque él está comprometido con una serie de temas, entre ellos está lo de la agilización de todas las tramitaciones que son necesarias para un clima de negocios más propicios en la República Dominicana. Muy buena elección, excelente elección, Eduardo San Lobatón, que será el nuevo director general de aduanas. El señor Luis Valdés no es de un perfil tan conocido, que va a la Dirección General de Impuestos Internos, pero hay muy buenas referencias del señor Valdés. Y en impuestos internos lo que se requiere es una persona con gerencia, pero además una persona como ha tenido la suerte de tenerla con Magín y con otros directores, pero sobre todo con Magín, que es el que me ha incidido después de Juan Hernández en todos los procesos de modernización de la Dirección General de Impuestos Internos. Pues había otra cosa que el señor Valdés pues deberá ocuparse de que se mantenga. Es decir, había una Dirección General de Impuestos Internos que se medía a todo el mundo con la misma vara y que su objetivo era la recaudación de impuestos y la facilitación de negocios. Es decir, no era hacerle la vida imposible a ninguna empresa, sino hacer que esa empresa cumpla con sus obligaciones, pero dentro del marco que le permita cumplir, dándole las facilidades que fueran necesarias cuando las requirieran, sin ningún tipo de preferencias. Es decir, una gestión totalmente profesionalizada en la recaudación de impuestos y muy alejada de la politización. Ojalá, señor Valdés, que tengamos lo propio y que usted además le ponga su sello, le ponga sus aportes, porque usted va a encontrar una institución que está muy bien encaminada y si usted la sigue encaminando, pues estamos mejorando. Carmen Heredia se ha pasado toda su vida en la cultura, directora de cultura, es decir, el pandero ahí está en muy buenas manos. Doña Carmen Heredia, pues ha vivido para la cultura y esa es parte intrínseca de su vida. Y ya es una persona con gerencia, con conocimiento, es decir, que formidable elección, y además le da la oportunidad al presidente Abinader de colocar una dama en el gabinete, de aprovechar esa posición para una dama en el gabinete y tratar de equilibrar un poco las críticas que tiene en ese sentido. Entonces, después hay otras designaciones, una hija de Milagros Serván y de el fenecido amigo licenciado Atoy de Cans como viceministra. Cuando se ve el currículum de ella, le sobra, digamos, calificación, está calificada para la posición que va a ocupar. Es decir, que no es una designación por colocar una persona, sino una persona que tiene el perfil adecuado para lo que se le ha, en la posición en la que se le ha colocado. Y eso es importante. Entonces, así hay otras designaciones y en sentido general creo que ahí hay un balance muy positivo en todas estas designaciones que ha hecho el presidente electo, don Luis Abinader Corona. Entonces, quiero pasar rápidamente a lo que pues dijo ayer Flavio Darío Espinal, a lo que dijo Flavio Darío Espinal sobre el nuevo aeropuerto privado que se ha aprobado en Bávaro, el nuevo aeropuerto privado de Bávaro, que el consultor dice que reúne todos los requisitos
que se han requerido para todos los otros aeropuertos privados y que no tiene ni una coma más ni una coma menos de todo lo que ha ocurrido con todos los aeropuertos privados que se han aprobado en la República Dominicana, que él lo citó, son 3: el Aeropuerto Internacional del Cibao, el Aeropuerto Internacional de La Romana y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Son 3 aeropuertos de inversión privada que se han hecho bajo los mismos requisitos, bajo el mismo procedimiento que se ha seguido para este caso del aeropuerto de Bávaro. Entonces, ¿qué dice? Vamos a leer algunos párrafos. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, explicó de manera detallada las fases agotadas en la emisión del decreto 270-20 que aprueba el Aeropuerto Internacional de Bávaro y el papel que jugó la institución que dirige. Ante la solicitud que el 31 de octubre del 2019 sometió el Grupo Abrisa y la empresa Aeropuerto Internacional de Bávaro a la Comisión Aeroportuaria, esta emitió la resolución 6.796 del 23 de enero del 2020, mediante la cual otorgó su no objeción al desarrollo, construcción y explotación económica del proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro, cuya inversión y costo total será responsabilidad exclusiva de las referidas entidades privadas. Flavio Darío Espinal señaló que el 29 de enero del 2020, mediante el oficio número 000072, la Comisión Aeroportuaria remitió al Poder Ejecutivo para su consideración la referida resolución a fin de que, si lo considerase pertinente, procediese a aprobar el establecimiento de dicho proyecto de aeropuerto en virtud de la potestad que le otorga el literal R del artículo 26 de la Ley 491-06 de Aviación Civil de la República Dominicana. Asimismo, instruir la suscripción de un contrato entre el Estado Dominicano y el referido grupo empresarial en los mismos términos y condiciones que los contratos formalizados con las demás empresas operadoras de aeropuertos internacionales de propiedad privada en el país, los cuales son el Aeropuerto Internacional del Cibao, el Aeropuerto Internacional de Romana y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que hay gente que, bueno, mira que el gobierno le dio estas concesiones, que esto, que lo otro, que aquello. No se le ha dado nada que no haya sido igual con las otras 3 inversiones privadas. Entonces, no sé si querían un trato diferente para esta. El Estado es eso, el Estado tiene que medir a todo el mundo con la misma vara y a todo el mundo bajo la misma ley y las mismas regulaciones. Dado el carácter altamente especializado de esta materia, dice Flavio Darío Espinal, integré un equipo de abogados de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, encabezado por un servidor, para realizar un estudio tanto histórico como legal sobre el régimen de aeroportuario del país, de modo que, llegado el momento, la consultoría jurídica estuviese en condiciones de orientar desde el punto de vista legal la decisión que eventualmente pudiese tomar el presidente de la República en virtud de sus potestades constitucionales y legales. Afirmó que paralelamente, el 19 de mayo del 2020, mediante el oficio, dentro del oficio 0235, el Poder Ejecutivo solicitó al Instituto Dominicano de Aviación Civilidad, en su condición de ente especializado en garantizar la seguridad operacional de la aviación civil del país, un informe técnico sobre el proyecto de Aeropuerto Internacional de Bávaro para edificarse en su toma de decisión. Aunque la ley no dispone de manera expresa que el Poder Ejecutivo debe solicitar dicho informe previo a emitir su aprobación, este consideró idóneo y de una buena práctica administrativa requerido para sustentar cualquier decisión que pudiese resultar en ese proceso. Dijo que el 2 de julio del 2020, mediante el oficio 1913, el IDAD comunicó al Poder Ejecutivo que, de conformidad con los estudios realizados por sus áreas técnicas para determinar la viabilidad técnica operacional del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro, este resulta en principio viable y factible técnicamente, por lo que recomienda al Poder Ejecutivo aprobar la construcción de dicho aeropuerto.
Mientras este proceso se llevaba a cabo, el equipo de consultoría jurídica del Poder Ejecutivo concluyó su estudio de opinión legal el 10 de julio del año 2020. Es decir, a partir de esta fecha, luego de un cuidadoso proceso de investigación y análisis, es que la consultoría jurídica estuvo en condiciones de prestar debidamente edificada su asistencia legal al presidente de la República en su toma de decisión sobre esta solicitud. Explicó que la opinión legal comprende, entre otros aspectos, una descripción histórica de los hechos, instrumentos legales y contratos que intervinieron en la aprobación de cada aeropuerto del país y en una explicación de los dos modelos de aeropuertos vigentes, uno público pero concesionado y otro estrictamente privado. También un análisis de las disposiciones legales relativas al régimen de concesiones de la ley número 340, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están todas las explicaciones que da el consultor jurídico del Poder Ejecutivo sobre lo que es la legalidad de esta decisión para los que quieran buscarla, para los que quieran buscarla. Entonces, paso a lo que ocurrió con el discurso del presidente Antonio Guzmán. ¿Por qué viene la referencia ahora? Porque, bueno, la democracia dominicana ha vivido pocos momentos en los que un presidente entrega a un presidente de un partido opositor. Hay pocos momentos en la historia dominicana en la que eso ha ocurrido. Entonces, está próximo eso a ocurrir el próximo 16 de agosto. Y ahora, pues surge esto que pasó en el año de 1978. ¿Qué pasó en el año de 1978 y qué significación tenía aquel acontecimiento? ¿Qué ocurre? Que cuando el señor Antonio Guzmán Fernández se paró a pronunciar su discurso, estaban transcurriendo exactamente 100 años que lo que él iba a hacer ahí no había ocurrido en la democracia dominicana. Es decir, que ese traspaso de mando que se verificaba ese día, el 16 de agosto de 1978, no se hacía desde agosto, estamos hablando de 1978 y eso no ocurría desde agosto de 1878. 100 años que no se daba un traspaso democrático de un presidente de un partido opositor, de un presidente de partidos contrarios. La última vez que eso ocurrió cuando el Cesario Guillermo le había traspasado el mando al ganador de las elecciones por el Partido Verde, Ignacio María González. Para ver algo similar, esperamos 100 años en la historia de la República Dominicana, que fue en el año de 1978. Y ahí, después de unas elecciones muy polarizadas y después de 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer, pues Antonio Guzmán Fernández gana las elecciones en un proceso que fue un proceso conflictivo y hubo un fallo que despojó al Partido Revolucionario Dominicano de 4 senadurías, etcétera, etcétera. Sin embargo, habían connotaciones de que la transición iba a ser una transición más o menos armoniosa. Iba a ser más o menos armoniosa la transición. Antonio Guzmán incluso tuvo el gesto de entrar a la sala de la Asamblea Nacional, al edificio del Congreso, en compañía del presidente saliente, Joaquín Balaguer.
lo que daba la impresión de que había un trato totalmente diferente, porque usted no puede abrazar a una gente, tomarla de mano, mira, vamos a entrar aquí, etcétera, para sentarla en un lugar a desconsiderarla. Probablemente Antonio Guzmán no tenía plena conciencia de lo que había ocurrido en el discurso, aunque él lo habría leído varias veces, pero todo el mundo sabe que él no tenía las luces para administrar solo ese discurso que le escribió Héctor Inchausti Cabral. Y entonces allí Héctor Inchausti Cabral pues somete a Joaquín Balaguer a una situación humillante. No Héctor Inchausti, sino Antonio Guzmán. Totalmente humillante y desconsiderada. La situación, el país no la tomó muy en cuenta en esos momentos porque el deseo de cambio se colocaba por encima de cualquier otra situación. La gente en esos momentos lo que quería era que Balaguer se fuera y entendía que ya Balaguer quedaba sepultado. Entonces poco le importó a la gente la humillación a la que Balaguer fue sometido ese día por Antonio Guzmán Fernández en ese discurso desconsiderado que le escribió Héctor Inchausti Cabral, que aprovechó el momento para vaciar todos sus resentimientos con Balaguer, todos sus resentimientos para exteriorizar todos sus resentimientos frente a la figura de Joaquín Balaguer. Entonces, los intelectuales dominicanos desde entonces, está la pregunta, pero ven, ¿qué hay? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era la situación? Hacía una referencia a este asunto ayer Claudio de los Santos, que también me inspiró a buscar algunas respuestas a esto. Es decir, ¿de dónde parte esto? Los dos fueron servidores de la tiranía de Trujillo. Naturalmente, Balaguer en un nivel que nunca alcanzó Héctor Inchausti Cabral, Héctor Inchausti Cabral era un gran intelectual, si se quiere un discípulo de Manuel Arturo Peñavalle, nunca alcanzó la altura de un Peñavalle, era sobre todo un poeta, un poeta. Él fue embajador no, fue encargado de negocios en Cuba en los años 40. Fue encargado de negocios en Cuba en los años 40. Vamos a ver algunas de las cosas que se dicen de don Héctor Inchausti Cabral para que veamos la dimensión de este hombre y uno nos explica cómo un intelectual llega a albergar tanto resentimiento y a producir una situación como esa, que ha sido una de las más bajas y peores que se haya producido en una transmisión de mando. Por ejemplo, ¿qué dice Andrés L. Mateo de don Héctor Inchausti Cabral? Andrés L. Mateo dice lo siguiente. Fíjense en qué nivel se ubica esta figura. Andrés L. Mateo dice lo siguiente de don Héctor. El verdadero descubrimiento literario de la década de los años 60 del siglo pasado no fue Pedro Mir, sino Héctor Inchausti Cabral. Su poesía ejerció una influencia sobredeterminante entre todos los jóvenes que se acercaban entonces al universo literario dominicano. Y son muchos los que deben a sus orientaciones y al paradigma literario que él encarnaba los afanes por crear una literatura de trascendencia. Eso dice Andrés L. Mateo sobre Héctor Inchausti Cabral, es decir, el poeta nacional no es Pedro Mir, el mejor descubrimiento es Héctor Inchausti Cabral, de acuerdo con Andrés L. Mateo. Que por cierto, tanto Pedro Mir tuvo vínculos con Héctor Inchausti Cabral y siempre se ha hablado que Héctor Inchausti Cabral trató de salvar la vida de Pedro Mir cuando publicó
hay un país en el mundo que Héctor Inchaustegui y Cabral le escribió una carta a Trujillo o al régimen planteándole que Pedro Mir estaba loco para que no se tomaran en serio su poema y esto no le costara la vida a Pedro Mir. Incluso dice una serie de cosas que después Pedro Mir dice que no la planteó. Por ejemplo, él cuenta en la carta que escribió entonces Héctor Inchaustegui sobre Pedro Mir lo siguiente. Ayer estuvo a visitarme el doctor Pedro Mir. Está muy triste porque su mamá no ha podido venir a Cuba. En Pedro hay una mezcla muy extraña, pero perfectamente explicable. El hombre, por vocación literaria, se quiere sacudir de las obligaciones familiares. Él tiene allá mujer e hijo para dedicarse a escribir y de persona con un sistema nervioso que vino malo al mundo. Es decir, está diciendo, este hombre fue loco de nacimiento. Entonces, él cree que aquí puede realizar la obra que supone en su razón de ser, que supone su razón de ser, y acaba de escribir un largo poema cuyos pormenores más adelante explicaré. Ya desde allá sus amigos sabíamos que Pedro no andaba bien de la cabeza, pero para un poeta esto no es un gran defecto. Es más, hay quienes consideran indispensable que el poeta sea medio chiflado. Y entonces también dice que Pedro, pues hasta el momento que escribo, no ha intervenido en ningún acto contra nuestro gobierno. Entonces, y que Pedro supuestamente se había comprometido con él al no hacerlo. Cuando dice Bernardo Vega que cuando le mostró esa carta a Pedro Mir dijo que él nunca había hecho ese compromiso con Héctor, pero se entendía que Héctor había escrito eso para tratar de proteger a Héctor Inchaustegui y Cabral. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el presidente Antonio Guzmán gana las elecciones, su hija Sonia Guzmán le trae un equipo de la Pucamaima de Santiago. Entre las personas que trae al gobierno está Héctor Inchaustegui y Cabral, que era secretario, fue designado como secretario personal del presidente Antonio Guzmán y se le dio rango de secretario sin cartera al doctor Héctor Inchaustegui y Cabral, secretario sin cartera. Y en esa condición cercana es la persona que escribe el discurso que pronunció Antonio Guzmán en el año de 1978. Eso se estilaba mucho. Escritores, poetas, etcétera, intelectuales, eran los que escribían los discursos de los presidentes. Hemos tenido presidentes que escriben su discurso. Balaguer elaboraba su discurso, Leonel Fernández elaboraba su discurso, Danilo Medina, en gran medida, todo lo que se expresa en su discurso es de él. Digamos que la redacción y la cosa, y es otra cosa. Entonces, se dio esto. Don Héctor, se habla maravillas de él. No obstante, hay que tener un asunto claro. Él era funcionario diplomático en La Habana, en la época de la dictadura, y en La Habana era el principal centro de conspiración contra Trujillo. No había en La Habana alguien que fuera el mensajero de la legación diplomática, que no hiciera sus reportes sobre las actividades de los dominicanos allá para el gobierno. Hasta por cuidado, porque imagínense que a Trujillo le llegaran informes sobre lo que estaban haciendo los dominicanos en Cuba y que esos informes fueran del conocimiento del encargado de negocios en La Habana y que el encargado de negocios no lo transmitara. De manera que algunos creen que se le hace daño a la figura. No mencionan para nada eso de Héctor Inchaustegui y Cabral. Usted lee cualquier biografía, no mencionan para nada eso, pero desde luego que él hacía su reporte, porque si no, no habría sido un hombre de confianza del régimen.
No. Ahí había que delatar y había que escribir lo que estaban haciendo los dominicanos allá. Porque, ¿y cómo usted va a ser, digamos, el encargado de negocio de la alegación ahí y no iba a hacer eso? Pues entonces usted era un conspirador. Entonces, están esa parte. Pero lo que no he logrado, tal vez, de los intelectuales dominicanos, el que más cercanía tuvo con él fue Fran Moya Pons. Tal vez Moya Pons tenga la explicación de qué pasó, qué fue lo que Balaguer le hizo a este hombre. ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Ese resentimiento, ¿por qué? Bueno, usted sabe lo que tuvo que hacer el PRD para tratar de reivindicar a Balaguer de eso que ocurrió ahí en la Asamblea Nacional. El partido que produjo eso, o cuyo presidente produjo eso, tuvo que declarar años después a Balaguer como padre de la democracia. Y creo que ni así Balaguer se sintió, digamos, reivindicado de aquella humillación. Y paradójicamente, y lo saben gente, por ejemplo, como Cándido Cerón, que hablaron mucho con Balaguer sobre el tema, en aquellos días oscuros de Antonio Guzmán, en aquellos días de aislamiento, antes de darse el tiro, Antonio Guzmán conversó varias veces con Balaguer y Balaguer le aconsejó que actuara con paciencia, que no se llevara de todo lo que dicen, etcétera, etcétera, porque él es el mismo ejemplo. A él lo iban a demoler al salir del poder. ¿Y qué pasó? Entonces, don Antonio parece que de todas maneras ya estaba muy deprimido y terminó dándose un tiro, pero él consultó varias veces a Balaguer antes de tomar esa decisión desesperada, porque él decía que Jorge Blanco lo iba a humillar y lo iba a desconsiderar. Entonces ahí lamentablemente don Antonio terminó dándose cuenta que las desconsideraciones y las humillaciones no son buenas, porque usted entra un día, pero usted le va a tocar salir también. Y con la misma vara que usted mide, con esa usted será medido. Cambio y fuera.